Es un verdadero gusto finalmente poderla conocer. Le agradezco mucho por aceptar, ¿verdad? Y por tomarse su tiempo en participar. No, realmente gracias porque también para tomarme en cuenta y pensar en mí para una entrevista, eso se lo agradezco. Entonces, muchísimas gracias. Para mí es una gran presencia en redes en cuanto al ámbito de nuestro país, ¿verdad? Entonces, a mí me parecía una persona muy interesante de poder entrevistar, porque cuando uno mira las cosas que postea, no solo uno ve que es una persona bien trabajadora, sino que bien centrada. Ujú. Sí, está Eh, bien. No, lo que pasa es que, mire, últimamente en redes sociales creo que estamos en un mundo lleno de cosas que no son. O sea, tenemos que ser como más reales. Y eso, pues, la mayoría lo hace. Se toma 10 fotos y uno busca la mejor y va a subir la mejor. Y ya últimamente, como que en las redes ya se ha dado un giro totalmente diferente, porque ahora sí hay mujeres que son como más reales, como esta soy yo, esta persona que ven acá tiene celulitis, soy muy real, tengo esto, padezco de esto, del otro, o sea, tratar de decirle a otras personas el mensaje es como que no todo lo que ves en redes sociales es cierto. Y muchas veces todos los que están atrás de esa pantalla quieren ser o quieren hacer lo que hace un influencer y a veces lo hacen solo por generar contenido para poder obtener algún beneficio económico. Y tenemos que tratar de ser lo más sinceros posibles, pues porque creo que eso debería ser las redes también, no solo poner las cosas buenas, sino poner las cosas reales, saber que la vida no solo es de momentos felices, sino también de tristes, de diferentes sentimientos, por así decirlo. y me parece que dentro, digamos, si viéramos su perfil, usted es una persona, al menos yo la considero bien real, o sea, bien humana, porque hay muchas personas a las cuales uno no logra ver como esa fase humana, pero hasta las cosas que postean, sí uno mira que postea en lo que cree, digamos, no solo está posteando por postear las cosas. Ujú. Y eso tiene mucho que ver porque yo posteo hasta cosas políticas, pues, porque estoy en contra de lo que está pasando en el país. Y igual soy guatemalteca como todos y me duele y no me gusta lo que está pasando. Y lo digo pues de una manera respetuosa y lo mismo, o sea, no soy como otras personas que, ay, bueno, depende, voy a postear si me conviene, si me pagan por esta publicación. Y yo no soy así, esa es la diferencia, que si yo veo que alguien está no tienen que pagarme a mí por una publicación porque se puede ayudar sin necesidad de ver siempre como que un beneficio económico. Eso es lo que pienso. La sinceridad definitivamente es algo Mm. que se nota que usted tiene, ¿verdad? La sinceridad y la integridad son una de las cosas creo que básicas en cada persona. Podemos ver que usted postea ese tipo de cosas porque verdaderamente cree en ello. Entonces Ujú. eso siento yo que hace a una persona como que más genial, más real para cualquier otra persona que pudiera ver el perfil de uno, ¿verdad? Porque su perfil es público, o sea que hasta cierto punto cualquiera lo puede ver bueno, y se puede percatar de cómo son las cosas. Sí, y realmente lo tengo público por lo que me dedico al trabajo. Si se da cuenta, otra de las cosas que hago con redes es que no posteo de la familia. ¿Por qué? Porque también soy consciente que detrás de todas las redes sociales hay mucha maldad y no solo en redes, o sea, en todo el mundo. Entonces yo no voy a exponer a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, a mi mamá, a mis animalitos, o sea, a críticas, porque tal vez yo sí estoy acostumbrada a cualquier tipo de críticas. Cuando uno se expone o está en este medio, uno sabe que van a haber críticas tanto buenas como malas, y es de la manera en la que uno las toma, tratar de que sean como críticas constructivas. Entonces, por eso yo también separo mucho en mi perfil y tengo solo fotos mías, de vez en cuando posteo algo del nene, pero es rara vez, para poder estar un poco como que activa y que vean que también tengo pues cosas de mi vida, pero trato de no mezclarlas, no porque sea contradictorio con lo que te digo de ser real, sino porque no quiero exponerlos a ciertas críticas y porque mi perfil de Instagram es más que todo para trabajo, anuncios, fotos publicitarias, lo que he hecho, fotografías, debut personal, no solo para marcas, y a veces no puedo subir como que todo el contenido porque yo hago tal vez algún anuncio
en un mes, por ejemplo, hago en febrero algo y con toda la productora, pues se tardan ellos en edición, en ver cuándo tiran el material, cómo es la publicidad y 3, 4 meses después aparece el anuncio y muchas veces ya no me percato de eso y ya no logro subirlo a mi perfil, pero sí mi perfil de Instagram trato que sea como que de trabajo, así fotografías y videos de trabajo. Y por eso es que lo tengo como un poco separado, pero sí trato de ser como real y que no piensen que esa soy yo toda la vida. Pues hay muchas veces, si se da cuenta ahorita, pues uso poco maquillaje o a veces subo fotos sin maquillaje porque no siempre soy la de la foto que va a estar súper maquillada, súper producida, bien vestida, porque no, hay que ser reales y lo que te digo, no, yo en mi casa en pijama, más con esta pandemia, con un chongo, sin maquillaje y la mayoría la pasa así, pues lo que pasa es que tal vez no lo subimos a redes. No, sí, en definitiva, yo creo que la mayoría de personas sí lo pasa así, pues. Hablando un poquito de su ámbito laboral, como podemos ver que usted ha trabajado para un montón de marcas, también ha actuado, porque me percaté que ha actuado en videos musicales y ha actuado también. Últimamente vi este video de comida rápida donde usted salía, que me llamó mucho la atención, que había posteado. Eh, Ujú. ¿En algún momento se llegó a plantear irse a un país más grande como a México eh, para poder continuar creciendo hasta determinado punto? O siempre su idea fue quedarse aquí en Guatemala? Bueno, te voy a contar un poquito para empezar cómo es que surge todo esto, Ok. porque realmente mi carrera no tiene nada que ver, lo que estudié no tiene nada que ver con lo que yo hago. De hecho, quiero una maestría en marketing para que tenga como relación y pueda trabajarlo como que un poquito más arriba, ¿verdad? Sí, sí. Yo nunca imaginé esto porque yo me gradué de perito contador, entonces no pasaba por mi mente nada de esto. Yo sí miraba chicas en revistas y me quedaba con que muy lindas, miraba anuncios, no sabía cómo funcionaba lo de anuncios, los miraba igual muy bonitos, no sabía todo lo que lleva atrás de eso, que es a veces un anuncio de 2, 3 minutos y es una gran producción. Es el gran trabajo de muchas productoras, de modelos, las personas que se encargan de vestuario, de locación y de todo, ¿verdad? Es un conjunto que nos esforzamos todos para que eso quede bien y cuando las personas lo vean digan, ay, qué bonito, pero todo eso lleva un trabajo, ¿verdad? Entonces yo no me imaginaba nada de eso. Desde pequeña mi sueño fue ser aeromoza, o sea, no tenía nada que ver con esto, que realmente nunca pude trabajar tampoco de aeromoza, pero se me dio una vez que iba a la universidad. Yo terminé en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera de contador público y auditor. Entonces, se da cuenta, mi carrera es muy diferente a lo que yo realmente hago. Sí, sí. Entonces, cuando yo empezaba en la universidad, por ahí del 2009, eh, se dio la oportunidad, y digo, se dio porque las cosas pasan por algo. Entonces, cuando uno es para algo, bien dicen, ni aunque te quites, y cuando no es para uno, ni aunque te pongas, no, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya Dios sabe para qué nacemos o cuál es nuestro plan de vida. Bueno, entonces empezaba yo la universidad en la carrera de contador público y auditor, iba caminando y me encuentro una persona que ahora es mi gran amiga. Ahorita no lo he visto tanto, pues por pandemia me he alejado mucho porque sí, soy muy responsable en ese sentido, me cuido un montón, trato de no salir, salgo solo para trabajo y con todas las medidas. Entonces, Juan Pablo se llama él, Juan Pablo Duque, me ve caminando por la universidad, yo iba a mi facultad a estudiar y hasta cierto punto, yo a veces soy muy desconfiada. Entonces yo lo vi y él se me acercó. Entonces dije, bueno, ¿quién será este chico? Y me dejó una tarjetita. Y me dijo, mira, por si te interesa. La tarjetita decía modelaje y fotografía. Pero como sabemos también que a veces este es un mundo como que, bueno, abarca todo, puede pasar todo y hay que tener un poco de cuidado. A veces me preguntan chavas que empiezan con esto y me dicen, mira, conoces a la agencia, mira, conoces a esta persona y es mejor informarse para que pues vayamos a algo seguro. Y hay muchas que a veces son menores de edad, entonces es mejor que vayan acompañadas siempre de sus padres, siempre decirle a sus padres a dónde van, porque hay cosas que realmente pues
no son como lo pintan a veces. Entonces a mí sí me dio un poquito de desconfianza, vi la tarjetita de modelo de fotografía, dije, qué bonito, pero hasta ahí, o sea, yo la guardé, no me llamó la atención. Y como él iba corriendo, alcanzándome para dármela, o sea, a mí hasta me asustó cuando lo vi. Entonces, no sé, me dio desconfianza y yo, bueno, muchas gracias, le dije, y él se fue. O sea, ni siquiera me recuerdo bien cómo se llamaba en ese entonces, ni nada, solo guardé la tarjetita. Yo estaba estudiando en Calusac también, y cuando yo fui a Calusac, yo tenía un amigo que me decía chata, y en eso le conté, mira, fíjate que me dieron esa tarjetita y todo, y él me decía, mira, chata, es que yo te veo potencial, me decía, yo te miro bonita, yo te miro delgada, deberías de estar en eso. Y yo le digo, no, realmente no me interesa, le digo, pero mira, te di una tarjetita, si te di una tarjetita es porque algo vio en ti. Y yo, bueno, gracias, pero él tenía una amiga que tenía una agencia y me dijo, mira, pues, ¿te da confianza? Le digo, no, porque yo no conozco al chico de la tarjetita, la guardé, eso sí, la guardé, no la descarté, la guardé y me dice, yo conozco a una amiga que tiene una agencia, ¿qué decir? Me dice, fue mi primera experiencia. También veamos que a veces uno si no sabe a lo que va es un poquito difícil porque si no te explican tú no sabes a qué vas. Entonces me Sí. dijo, mira, prepárate, arreglate y vamos a ir con ella a un casting. Yo no sabía que era un casting, yo no sabía cómo arreglarme para un casting. En ese tiempo pues yo no me maquillaba, ni siquiera me planchaba el pelo, me vestía con jeans, tenis y cualquier camisetita, ¿no? O sea, no sabía todavía todo este tema, ¿verdad? Que ahí te voy a contar más adelante que todo está separado. Si quieres ser una Miss, si quieres ser una modelo, si se trabaja en impulso para imagen de alguna marca como Edecán, si quieres ser modelo de anuncio, de pasarela, todo está separado y conforme lo que uno quiere hacer, pues así es como el perfil que ellos buscan, la manera en la que tenés que maquillarte o ir a algún casting, todo es muy diferente. Entonces yo fui normal, o sea, sin planchar el cabello, sin maquillaje, un jeans, me acuerdo que mi jeans era roto, unas sandalias y una camiseta, lo más normal, podemos decir, ¿verdad? Entonces, yo sabía que iba con una amiga de un amigo, con alguien conocida, tenía un poquito más de confianza. Pues para mi sorpresa, yo llego, ella habla con él y le dice que no me va a hacer casting, porque el casting a los que iban las otras chicas, pues las otras chicas iban maquilladas, iban peinadas, iban con tacones, un poco más casual, y yo no iba así. Entonces le dijo de una vez a mi amigo que yo no encajaba en eso, que yo no estaba para eso, que para qué me había llevado, que yo ahí no tenía nada que hacer. Y yo lo escuché y yo me sentí en parte mal. La verdad, si yo recuerdo esa oportunidad en la que yo estaba bien jovencita, yo me sentí mal. Dije yo, él viste, o sea, a mí esto no me gusta, le dije, porque realmente yo no sé cómo tenía que venir a esto, yo no sé cómo vestir, yo no sé cómo maquillar, yo no sé nada. Entonces, pues no quiero, y el, tal vez el chico que me dio la tarjetita se confundió, le dije, y tal vez no tenía que dármela a mí. Y sí me quedé así como que, ahora lo pienso y digo, muchas veces hay muchas personas que les puedes decir algo y sí afectan el autoestima. Y yo aprendí a llevar eso, o sea, conforme iba trabajando me di cuenta que no siempre le vas a gustar a alguien y hablas en todo aspecto de la vida, no solo como una carrera o tal vez hasta como pareja. Y tenés Sí. que aceptarlo, pues tú sos tú y si no le vas a gustar a esta persona, le vas a gustar a alguien más. Y yo a veces en un proyecto tal vez no encajo porque no soy el perfil que piden. Si me piden, busco una chica cabello rubio, o sea, yo no voy a encajar porque no soy cabello rubio. Entonces, hay que saber que no en todo vas a encajar, pero hay que seguir siendo uno mismo y quererse, aceptarse tal y como es. No porque a veces nos planteamos que la sociedad quiere una persona muy voluptuosa y empiezo a querer cambiar, no porque yo quiero cambiar, sino porque quiero ser aceptada. Entonces ahí está el error. Yo en esa oportunidad me sentí muy mal y le dije a mi amigo, no, yo no vuelvo a intentar esto y no, y mi amigo era el que no, es que mira, pues por una vez que te digan que no quiere decir que no estés para esto. Yo sí te veo potencial, yo sí veo que puedes estar en una pasarela o hacer una foto o trabajar de algo, me dijo. ¿Por qué no llamamos a la tarjetita? Por algo te dio el chico esa tarjetita. Y José se llamaba el no, José le decía yo, no, o sea, no, o sea, en ese momento estaba como desilusionada, que me dijeron, mira, no encajas.
Simplemente no encajas, aquí no vas. Entonces yo no quería. Pasaron los días y como siempre lo miraba en Calusac a él, me dijo, mira, vamos chata, arreglate y le vamos a preguntar a él, tal vez él te puede orientar y te puede ayudar. Y el hecho que mi amiga te haya dicho que no quiere decir que lo dejes. Yo le dije, mira, lo que pasa es que para mí esto no es un sueño. O sea, no es como que yo veo que hay niñas que buscan desde pequeñas querer estar en un evento de belleza, querer estar en una pasarela porque les gusta. Entonces, a veces tal vez no pueden estar y caemos en eso. A veces queremos y lo que te digo, cuando es para ti, es para ti. O sea, se va a dar en el camino. Y cuando no, pues ni modo, también hay que aceptarlo, hay que ver que tenemos otras habilidades, otras oportunidades, podemos aprender otras cosas y ver qué nos gusta y dónde encajamos. Al final, para no hacerte la historia tan larga, fuimos con el chico, con Juan Pablo, que era el de la tarjetita. Yo llegué y le dije, mira, yo no sé nada. Todavía tengo, creo que, fotografías de esa primera sesión que me hizo. Yo estaba muy nerviosa, yo no sabía cómo posar, qué hacer, cómo tener el cabello. Él me dijo, no, yo te voy a enseñar. Tengo una amiga que te va a enseñar a maquillarte, por lo menos lo básico, a plancharte el cabello, a ver qué ropa la que te favorece, qué colores, para una sesión, qué ropa puedes usar. Entonces, él sí me ayudó un montón. Te puedo decir que él fue de los primeros que me ayudó a desenvolverme porque yo era muy tímida, muy callada. Yo también fui cambiando muchas cosas como persona. Me fui adaptando, fui cambiando mi pensamiento, que eso también creo yo que para muchas personas debería ser como que parte de su vida, el respeto. Te puedo decir algo muy básico. Yo no tomo bebidas alcohólicas, pero si alguien está consumiendo, alguien está feliz, o sea, yo lo respeto, ¿me entiendes? Porque el hecho de que yo no haga las cosas no quiere decir que yo vaya a juzgar lo que otras personas lo hacen, porque si las personas lo hacen y les gusta muy bien por ellas, a mí no me gusta muy bien por mí. Entonces creo que eso es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme, porque a veces puedes entrar, yo llevo muchos años, pero mantenerte es lo difícil. Entonces tienes que mantenerte con respeto, con disciplina, con ir adaptándote a cambios, así como ahora que hay pandemia, que las cosas pues han cambiado un poco. Y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme y también sobre todo tener humildad, humildad ante todo, porque tú puedes salir en un anuncio que todo el mundo lo ve y genial, gracias. A mí me dicen, mira, por ejemplo, el anuncio que tú decías de Mac, ay, salís en el anuncio de Mac. Y yo, ay, sí, muchas gracias. Hasta ahí. O sea, yo sé que yo empecé desde abajo y aunque esté en algo donde todos lo vean o llegue, así como tú decías, que fuera otro país o algo, siempre saber de dónde venís, ser humilde y saber que puedes tener hasta un título universitario, pero yo jamás voy a menospreciar a una persona que esté limpiando. Es más, si está una persona ahí y yo le puedo ayudar, a mí eso no me menosprecia ni nada, eso no me hace ni menos, ni tener un título universitario, no me hace más. Yo soy igual que todas las personas y puedo hacer cualquier trabajo, o sea, porque he hecho diferentes trabajos y no he hecho ningún trabajo de lo que me gradué, pues, y para mí no es denigrante ni nada, al contrario, prefiero trabajar y ganarme yo el dinero y ser una de las muchachas que realmente dicen, ay, bueno, trabaja de decán, sí, pero gracias a mi trabajo de decán yo hice mi casa, mi carro, mis cosas, vivo de una manera bien, no te digo, ay, vivo de lujos, tampoco te digo, ay, vivo en pobreza, y si así fuera, nunca olvidarme de dónde vengo. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a mí bastante y de verdad estoy agradecida con las marcas que ahora me eligen para alguna producción y dicen, ay, ella para una producción, o sea, me siento tan contenta porque realmente pasé de eso, de un casting a donde no, ella no cabe aquí, ella no, a algo donde ahora salga un anuncio y igual estoy agradecida. O sea, tal vez en una persona no vio algo bueno en mí, pero otras personas sí lo han visto y soy el perfil que tal vez ellos buscan y eso me alegra y le doy gracias a Dios porque él tenía un plan y él sabía a lo que yo iba, pues, y por algo puso a Juan Pablo en mi camino, que no solamente me dio una tarjetita, sino que me enseñó muchísimas cosas. Y eso no se quedó ahí, sino que lo que tú decías, sí he salido a otros países, sí, viví en México, porque a mí esto me empezó a gustar bastante, entonces tomé diferentes cursos de dicción, de pasarela, de fotografía, de maquillaje, de vestuario,
cómo saber actuar en cada situación, etiqueta, protocolo, y lo tomé en México, en Tabasco, con la profesora Rosana Zulueta, con ella. Entonces yo sí me fui, pero fue decisión mía. Eso fue en el evento cuando estuve en el Miss Guate, eso ya es más adelante, y muchos me decían, ay, es que gracias al Miss Guate tú eres tú. Y yo, no, gracias al Miss Guate no. Gracias a lo que a mí me gustó, a que yo fui, porque muchas de las señoritas que estuvieron conmigo en el evento, creo que solo fui yo la que fui a prepararme, y no me fui a preparar solo por un evento, me fui a preparar para mi carrera, para mi vida, porque yo quería aprender. Entonces, por eso fue que sí, fui a México. Tal vez en algún momento sí pensé salir fuera de mi país. Yo veo que a muchas extranjeras les toca venir acá por lo que está pasando Venezuela, algunas colombianas porque simplemente les hablan bien de nuestro país, ven que hay oportunidad y se vienen para acá. Entonces, sí, algunas vienen a nuestro país a eso, pero yo, gracias a Dios, no he tenido como que esa necesidad de salir a otro país. Creo que en mi país estoy bien, tengo la oportunidad, y ahora que tengo un bebé, un nene, ya no quisiera salir, ya no, porque pienso primero en él y quiero compartir con él ahora que está pequeño. Lo más interesante, como decía, que qué increíble la situación, ¿verdad? Porque él solo se le acercó, le entregó la tarjeta. Eso fue lo que cambió todo, digamos, hasta cierto punto, topárselo a él Ujú. y que ese suceso de cosas pasaran para, para que le terminara enseñando todo eso, ¿verdad? Yo creo que tal vez de las cosas tan interesantes, porque incluso cuando uno la oye hablar, es lo centrada que es, digamos, porque hay que querer su país, digamos, e incluso cuando usted lo dice, sí, o sea, tenemos que querer Guatemala, pues aquí vivimos. Y tal vez lo interesante de su historia, y se nota, ¿verdad? Porque después de tantos años uno mira sus redes, es que es una mujer luchadora. Me imagino que debe de ser duro manejar el hecho como que están en el ojo público, ¿verdad? Porque quien anda en publicidad, quien anda haciendo, digamos, en el caso del anuncio que hizo, o sea, sí está en el ojo público. Su trabajo se puede ver lo que hace, ¿verdad? Entonces eso es la tranquilidad que se le nota cuando habla de todo lo que ha vivido, es interesante, ¿verdad? Y mira, realmente te digo, ajá, esa es la tranquilidad, creo que muchas veces es lo que yo te comentaba. Yo he podido trabajar de cualquier cosa, que como yo sé que mi trabajo es como en esta parte de honesto, llamémosle así, de que no tengo miedo a qué voy a decir o qué, porque realmente lo que tengo me ha costado, lo he luchado, no va a aparecer alguien a decir, no, es que yo le di tal cosa, no, es que yo le di esto, o no sé. En mi entorno, en todo esto que trabajamos en este medio, hay muchas cosas que, pues como no estamos hablando ahorita de este tema, pero lo saco para que veamos que muchas veces las personas no conocen realmente de qué trabajamos, y sin saber quieren juzgar, quieren criticar. Y a eso es a lo que yo voy, que yo tengo que aprender a que cualquier crítica no la tengo que tomar tan en serio, porque tengo que ver primero de quién viene, segundo, qué información tiene. Entonces, si viene alguien y muchas veces pasa que, ay, es que esta señorita tiene tal carro, wow, ¿cómo puede tener tal carro? Pero no ven atrás todo el sacrificio que uno hace, Sí. no ven dónde empezaste tú. Muchos no saben ni siquiera esa historia que te conté, que pues a mí me rechazaron en un casting y que decían que no, que yo no era para eso. Entonces muchas personas solo ven tus logros, pero no ven cuánto te cuesta alcanzarlos. Entonces, por eso te digo, yo estoy contenta, estoy tranquila. Yo sé que yo en el Miss Guatemala fui muy criticada porque yo trabajaba de decán, y ante la sociedad eso lo ve mal, que hay que aclarar que edecán es una cosa y a veces las personas malinterpretan eso. Y muchas veces a mí no me da pena decir que yo trabajo como edecán, que yo trabajo como impulso, que doy una degustación en un supermercado, porque para mí es trabajo honrado, a mí me cuesta, ese trabajo es pagado, esfuerzo, entonces a mí no me da pena. A veces hay gente que se me dice, pero usted se decana, o sea, y hay personas que te critican sin saber realmente cómo es el medio. Entonces,
Yo por eso sí me siento muy tranquila porque sé que lo que tengo me ha costado, ¿verdad? Entonces, sí. Y hablando de su época en Miss Guatemala, ¿cómo fue que, o qué sucesos se dieron, se llevaron a cabo para que usted tomara la decisión o de entrar o cómo fue que llegó a eso? Bueno, te cuento, la mayoría a mí me conoce por lo del Miss Guatemala. Yo creo que ahí fue donde me di a conocer un poquito más con las personas. Ahora con las agencias ya conocían mi trabajo. Yo creo que siempre lo he dicho, a mí no me dan trabajo por bonita, a mí me dan trabajo porque saben que soy una persona que si a mí tú me dices, mira, en esta producción no necesito que traigas nada de maquillaje y así vas al aire, yo lo hago. En esta producción necesito que tengas una cola, necesito hacerte una cola, yo lo hago. En esta producción tienes que bailar, yo lo hago. O sea, por ejemplo, a mí bailar no me gusta, pero es algo de lo que yo estoy trabajando y si a mí me toca, yo lo hago porque me están pagando por ello y creo que hay que trabajar con una buena actitud y ser muy profesional cuando te piden algo. Entonces, creo que por eso es que a mí me llaman mucho a trabajar. Yo soy una persona con la que puedes trabajar sin ningún problema, no pongo algún pero, soy muy responsable con horarios, con lo que tengo que hacer, con lo que tengo que llevar. Y eso realmente del trabajo me lo he ido ganando poco a poco, gracias a Dios, porque también las personas ven mi esfuerzo y me siguen contratando. Y lo del Miss Guatemala era algo que tampoco lo soñaba. No era algo que a mí me ibas a escuchar, ay, desde niña yo siempre quise ser Miss Guatemala. No, o sea, yo sí he visto los concursos de belleza, sí me gustan un montón, sí admiro a las chicas. Soy una mujer que admira a otras mujeres, que jamás la vas a escuchar criticando de, ay, no, qué fea se ve. Ay, pero no es natural. Ay, o sea, se ve bonita, no importa cómo, no importa si maquillada, si desmaquillada, si con cuerpo natural, con operaciones, se ve bonita. Siempre hay que verlo bonito. ¿Por qué no me vas a escuchar haciendo una crítica mala o hablando mal? Porque no soy una mujer envidiosa. Esa es la diferencia. Entonces, creo que con nosotros las mujeres debemos de apoyarnos nosotras, o sea, no destruirnos. Y en este medio cuesta un montón por eso, porque, ay Dios, amigas contadas y pocas, conocidas muchas. Entonces yo quise entrar al evento del Miss Guatemala en el 2015, ya lo tenía en mente. Mi propósito, o sea, mi idea, por lo que yo realmente quise entrar al Miss Guatemala, fue para darme a conocer y poder estar en proyectos grandes para ayudar a otros. O sea, ese es como el plan que yo me planteé en ese momento y dije, yo quiero darme a conocer. Yo sí quiero ganar un Miss Guatemala para que digan, ah, bueno, ella es Miss Guatemala, pero para poder conseguir patrocinio, no para mí, porque muchas veces no pienso solo en mí, pienso en los demás, o sea, no me gusta ser egoísta. Entonces yo quería darme a conocer y decir, wow, puedo conseguir un patrocinio de una marca muy grande para poder hacer un refugio de animales, por ejemplo, porque me encantan mucho los animales, o poder hacer algo para los niños. Entonces, ya siendo una figura pública reconocida para ganar un evento a nivel nacional de esa manera, pues te das a conocer un montón y marcas tal vez se interesan en ti y eso quería hacer yo, por eso quería ganar el evento y poder ayudar a otros. Pues lamentablemente no se me dio, yo optaba por alguna de las tres coronas, ya fuera Miss Guatemala, Miss Mundo o Miss Internacional, porque sabía que cualquiera de las tres era una plataforma para poder ir a un evento internacional, darte a conocer, poner en alto el nombre de mi país y a la vez tener esa, esa plataforma donde yo podía darme a conocer y poder hacer proyectos, porque en el mismo mundo puedes hacer proyectos sociales y a mí eso me encanta, es lo que más me gusta. Pero pues Dios sabe por qué no se dio. No me siento mal porque no se haya dado. Como te dije, en mi año fui duramente criticada porque yo trabajaba de decán, pero yo prefiero que la gente diga, trabajaba de decán para pagar su maquillaje, su vestuario, su curso en México para poder estudiar y prepararse y no que dijeran, ay, bueno, es que esta chica la patrocina a alguien, esta chica anda con un arco, esta chica le pagaron la corona. O sea, yo prefiero que me digan, esta chica era edecán, porque con edecán yo me pagué todo en el evento, desde la inscripción hasta el último día que se hizo el vestido de la final.
y me siento contenta con lo que yo hice, con mi trabajo. Porque yo no sé si muchos saben, pero en el Miss Guatemala yo siento que me desenvolví bien. Yo gané el primer lugar en muchas cosas. Me preparé mucho física y mentalmente, con mi cuerpo, con la alimentación. Gané para lo del mejor cuerpo, gané un año también de patrocinio para Futeca. O sea, yo estoy contenta porque yo siento que todo lo que yo me esforcé valió la pena. Sí, Si sí. yo no gané la corona, fueron ya otras circunstancias. Yo ya me di cuenta cómo se manejaban los eventos de belleza y yo estoy tranquila porque yo no tuve que comprar nada para poder alcanzar los primeros lugares que yo obtuve en ese evento. Tal vez no gané una corona, gané experiencia, me di a conocer y aprendí que no tenía que haber ganado una corona para poder ayudar a alguien. Tal vez no ayudo de la manera que yo quiera, así como que me ayuden tal vez ciertas marcas y poder ayudar de una manera mucho más grande, pero yo ayudo con lo poco que puedo, con lo que tengo y lo hago de corazón. Y simple y sencillamente, pues yo no publico en redes de, ay, ayudé a este perrito o ayudamos con mi esposo a este gatito que los encontramos tirados, les dimos pechita, crecieron, se pusieron en adopción. Muchas veces no lo comento porque son cosas que uno las hace porque uno le nace y a uno le gusta y qué mejor que poder ayudar a alguien. Entonces entendí que no necesitaba esa corona, pero el evento de belleza sí me ayudó a ver todo eso, realmente todo eso que los eventos de belleza pues se manejan de otra manera. Yo actué de lo más normal y transparente, podemos decir, y por eso yo estoy tranquila también, como decíamos, ¿verdad? Con el trabajo y con todo lo que he hecho, porque he estado haciendo las cosas bien. No, y yo considero, yo me recuerdo, porque incluso 2013, en el 2013, más o menos por ahí me enteré que usted existía, pero ya tenía gran presencia antes de lo de Miss Guatemala, porque yo sí me recuerdo de esa situación. Incluso para mí, yo consideraba que usted era la favorita para ganar en su momento, porque no sé, Sí, gracias, porque hay muchos que también me escribían y me decían que sí, y eso me llenaba, pues. Ujú, no, y sí fue, para mí fue sorpresa, porque yo la verdad, yo sí la miraba ujú. ganando la corona, pero no, obviamente, digamos lo que cuenta la situación de ser edecán, yo siento que su trabajo es honesto, o sea, lo que otras personas piensen de eso, sí me parece que también, si otros piensan mal de eso, que fuera al lugar, porque usted está trabajando honestamente, o sea, no está haciendo nada malo. La verdad es que a veces la sociedad quiere imponer ciertas normas, ciertas cosas que a veces dejamos de hacer lo que nos gusta porque pensamos en el qué dirá la sociedad, el qué van a pensar. Y yo respeto, mira, sinceramente en lo de Edecán también se mueven otras cosas, como te dije, y lamentablemente nos confunden, porque así como hay chicas prepago, hay chicas Edecán. Y no quiere decir que por ser Edecán tú eres prepago. Y yo respeto mucho, porque si algunas trabajan de prepago, lo que te decía, se respeta, pero ni aún así, dedicándote a esto, creo que tienen que ser juzgadas por la sociedad. O sea, cada quien elige de qué trabajar, cómo se gana su dinero, qué manera le conviene más. Entonces no podemos juzgar, ¿me entiendes? Entonces el hecho de que hubiera decán y que pensaban que tal vez hacía otras cosas, o sea, no las hacía. Y las personas que lo hacen, ¿por qué tenemos que juzgar si no conocemos sus vidas? Cada quien es libre de hacer lo que quiera y el único que puede juzgar es Dios. Y aún así Dios es tan grande, misericordioso, que a veces ha perdonado a muchos pecadores. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando? Sí, Yo creo que por eso fui tan afectada y cuando escuchan edecán se asustan porque no saben separar. O sea, yo soy edecán y ya. O sea, no es como que digan edecán y empiezan a pensar en otras cosas, ¿no? Yo trabajo edecán en impulso, en activaciones, en diferentes eventos de BTL con diferentes marcas y no lo veo malo, pues muchas veces yo tengo que regalar un producto, tengo que vender un producto, tengo que explicar algún producto, tengo que dar la bienvenida, estoy en lanzamientos, en conferencias de prensa, en alguna degustación en algún supermercado para que la gente conozca el producto. La marca está contratándonos para poder impulsar su producto, para poder venderlo más.
Entonces creo que antes de que las personas critiquen, deberían de conocer un poquito más, deberían de informarse para ver bien qué es lo que van a criticar. Es lo único. Sí, no, definitivamente. Una de las cosas que le quería preguntar es, obviamente, para poder participar, ya sea en cualquier evento, me imagino yo que hay que tener una em, capacidad mental para saber manejar la situación, como usted dice, ¿verdad? Porque, y me imagino, usted es un poco extrovertida, ¿o no? Como para poder manejar Sí, la ahora sí. situación, porque me imagino que a alguien introvertido tal vez le costará un poco todo estar como que en la mira de muchas personas hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, y no, y sabes que si te vas a meter a un evento así también tienes que dar la talla. Sabes que para las personas que organizan eso, yo admiro mucho ahora a Miss Glam. De verdad que para mí es un evento que realmente da la talla. Los organizadores buscan señoritas con la altura que debe ser, con el peso que debe ser, y no es porque digas, ah, bueno, una chica gordita no puede entrar, no, porque hemos visto que ya en el Miss Universo ahora pues están rompiendo ese estereotipo y no solamente gana una chica que sea bonita, porque tiene que ser bonita en todo el sentido, o sea, tiene que ser un complemento, tiene que ser bonita físicamente, bonita por dentro también, cómo es como persona, sus historias, hemos visto muchas chicas que ganan en el Miss Universo y decimos, wow, ¿por qué ganó ella? Y mucha gente se sorprende, sí, pero no conoce su historia, no conoce que es una persona que tal vez viene desde abajo y sobresalió, o no conoce que es una persona tal vez que puede de verdad darle un buen mensaje a las chicas, a la sociedad y que por eso gana. O sea, queremos que gane la niña más alta, más esbelta y de mejor rostro. Y no siempre solo eso es lo bonito, sino lo que tenemos en el interior. Entonces, yo sí estoy completamente segura que este evento que te digo del Miss Land está siendo casi que los favoritos porque primera, sí están preparando a las chicas, sí tienen un estereotipo de cómo debe ser, las preparan en su inglés, en todo, y realmente son unas chicas que tienen una linda historia, no como en otros eventos como el Miss Guatemala cuando yo estuve, podías entrar, tenías tus $1,000 de inscripción, entra. Hay muchas que no pagaron los $1,000 de inscripción, que solo eran como, ay, bueno, necesitamos más chicas, solo hay 6. Llamaban a los departamentos, a Izabal, tal vez a Chiquimula, no sé, para decir en su inscripción. Yo sí pagué mi inscripción de $1,000, o sea, ¿qué te puedes esperar? ¿Verdad? Haber igualdad en ese sentido. Entonces, por eso es que lamentablemente ya ni tenemos representantes porque no se manejaban las cosas correctas en los eventos de Miss Guatemala, ¿verdad? Ya era solo como, ay, bueno, ¿quién puede pagar? Ah, bueno, ¿quién se puede costear todo? Ajá, la corona cuesta tanto, ajá, tú puedes, sí. Y metamos unas cuantas chicas y empezó a bajar el evento, empezó a bajar, a bajar. Desde mi año después yo dije, bueno, no me arrepiento de haber estado en el evento porque como te digo, me enseñó un montón, pero a veces digo, el dinero que invertí en maquillajes, en vestidos, imagínate $1,000 en una inscripción, Sí, creo que lo hubiera invertido en algo mejor. O sea, tanto niño con desnutrición, tanto animalito que lamentablemente la gente a veces los saca a la calle, les pega, están en un mal estado. Imagínate con $1,000 que no hubiera podido hacer sí. y no una inscripción. Muchas veces a veces digo, sí, en eso como que no estuvo tan bueno pagar esto, pero era algo que tenía que pagar para ver si podía lograr más. Igual de todo se aprende, ¿verdad? Lo bueno y lo malo se aprende. Así que sería una de las experiencias que después a mí cuando me llamaban para un evento yo decía, no, gracias, porque el dinero que voy a invertir en maquillajes, en vestuario o algo, prefiero invertirlo, donarlo a personas o a refugios que realmente valga la pena y ya no era aquí inversión, aquí ya era gasto, porque a veces ya sabías quién iba a ganar, entonces, ¿para qué iba a servir de relleno? Mejor ese dinero lo usas en algo que realmente sea beneficioso. No, sí, sí. No, y me imagino, porque digamos $1,000 era solo la inscripción, o sea que aparte era
otra gran inversión para lo que duraba el evento, que sí, me imagino que no cualquier persona lo podía hacer, ¿verdad? Hasta determinado punto. Exacto. Hasta determinado punto, por eso es que hay muchas chicas bonitas, inteligentes y que no pueden entrar a un evento de belleza porque no tienen el recurso económico para estar ahí. Entonces, desde ahí las organizaciones están actuando mal porque ellos también deberían de buscar a una chica y poder dar patrocinio y ver quién realmente puede representarnos dignamente para poner en alto el nombre de Guatemala. Y muchas veces, como los intereses son más económicos, olvidan eso y ya cuando está el evento en un Miss Universo, te das cuenta la chica cómo camina, cómo viste, cómo hace, porque solo mandaron a alguien que tenía dinero, alguien que podía costearse, alguien donde la organización vio su beneficio. Y no es que después digan, ah, es que a ella mandaron, a ese representante mandaron de Guatemala, o que, porque para criticar somos buenos. Sí, Muchos sí. cuando están viendo en Miss Guatemala critican, y es que esta niña no, esta niña está pasadita de libres, esta niña, ay, no es muy alta, esta niña, o sea, criticamos más de lo que ayudamos. Entonces creo que si no le vas a aportar algo a esta persona, si tú no eres de pasarela y dices, wow, no me gusta cómo tiene su pasarela, pero yo voy a ayudar, ahí ya cambian las cosas. Ya estás criticando, pero es una crítica constructiva y a la vez estás ayudando. Entonces no podemos venir y criticar a veces porque no nos gusta, sino si realmente no sabemos cómo son las cosas. Y en un evento de belleza no solamente es el dinero, o sea, puedes tener el dinero para arreglarte muchas cosas físicamente, pero también es como persona. Imagínate, yo no hubiera podido. Muchas veces habló conmigo la representante en ese año, el 2015, de la organización de Miss Guatemala, Jacqueline Piccinini, me llamaba, me preguntaba cómo iban mis vestuarios, cómo iba el tema de mis maquillajes, cómo iba todo, pero ella me quería decir algo. Yo sentía que ella me quería decir algo, ¿sabes? Pero ella se dio cuenta que yo soy una persona que si a mí me hubiera dicho, mira, Leis, la corona te cuesta tanto, tú vas a pagar tantos viajes, si yo lo hubiera visto de esa manera, como tengo que comprar algo para ganármelo, yo desde ahí le digo, no, gracias, y lo hago público ante la prensa y ante todo. Entonces ella lo pensó muchas veces y las personas saben a quién le dicen las cosas y a quién no. En este caso ella nunca me dijo nada y yo siempre lo sospeché porque ella sabía que soy una persona tan honesta que yo tenía que comprar una corona, realmente no la quiero. Yo quiero las cosas que realmente me gano y por eso estoy tranquila, porque las cosas que yo me gané de los primeros lugares que te comentaba en el Miss Guatemala fue por mi esfuerzo y fue porque me preparé y porque viajé a México para hacerlo. Entonces yo estoy contenta con lo que yo obtuve porque fue sacrificio y fue todo honesto. No, sí, definitivamente. Em, es que sí, qué difícil la situación, la verdad, porque yo nunca me había puesto a pensar hasta cierto punto cuando uno oye hablar de esos eventos, no se pone a pensar y obviamente debería ponerse a pensar lo que le cuesta a las personas estar ahí, porque eso no es de gratis, pues, o sea, quien participe, habrán unos que les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero igual, o sea, no es no es solo porque ahí van a estar, digamos, o sea, hay que invertir una cantidad de dinero, no cualquiera se lo puede dar y como que se van sumando las cosas, porque el aspecto mental también ya veo Ujú. que es muy importante para cualquiera que participe, ¿verdad? El aspecto Sí, porque mental, vas a tener críticas. Ujú. me imagino, Vas a o sea, tener críticas de todo, tenés que estar preparada. Ujú. si incluso, bueno, hasta cierto punto las redes sociales son como que el ejercicio máximo, eso porque uno mira que cualquier persona puede tomar la decisión de venir y mal hablar de uno, digamos. Y hasta cierto punto, bueno, no hay que tomárselo a pecho porque uno no los conoce, son como bien anónimos, pero Exacto, sí es exacto. Mira, muchas definitiva. veces las críticas de redes vienen de un perfil falso, vienen de un perfil que no tiene fotografía, vienen de un perfil creado que lo hacen con esa intención, únicamente para tirar tus inconformidades, tus críticas, lo que no te gusta y tal vez no de una buena manera. Entonces, realmente como consejo, y no solamente se lo voy a alguien que trabaja en este medio, sino cualquier persona que sube cualquier foto a Instagram, a Facebook o cualquier otra red social,
es que, ¿por qué nos va a importar el comentario de alguien que ni conocemos y ni siquiera tiene el valor de darse a conocer poniendo una foto? Entonces, ¿por qué va a ser ese comentario tan importante? A veces los comentarios más importantes son de nuestra familia, son de nuestros amigos, porque ellos nos conocen y hasta ellos tienen una manera más educada para decirte, mira, ese color de cabello, fíjate que no te favorece, te mirabas más bonita cuando te lo aclaraste. Entonces, importa, entonces debemos saber llevar esas críticas y ver cuáles podemos guardar, cuáles nos van a servir a mejorar y cuáles hay que desechar. No, sí, definitivamente. Y tal vez el manejo de eso mismo, ¿verdad? Porque creo yo que toma determinada madurez poder venir y decir, no, hombre, él me escribió, X persona me escribió, pero ¿y él quién es? O sea, no es nada para mí, no está construyendo nada, no lo dijo, o sea, hay que como no solo valorarse uno mismo, sino que saber valorar lo que le dicen, ¿verdad? Y siento yo que incluso cuando hablamos ahorita, usted tiene una gran capacidad, porque me imagino que hay que tener un filtro hasta cierto punto como para venir, bueno, es que dijo tal, bueno, no importa, eso no me sirve de nada. Y como que uno tiene que ir pasando por el filtro, lo que sirve, lo que no sirve, lo que es bueno y lo que no es, ¿verdad? En base a No, lo y que uno... sabes una cosa, uh-huh. Sí, sí, no, perdón. Sabes una cosa también, que muchas veces no es pelear con las personas en redes sociales, porque a veces te atacan, pero si tú también atacas, entonces tú eres como ellos, no eres diferente, mientras que a veces es mejor ignorar. Si es algo que tal vez no es cierto, ¿para qué ponerte a pelear o aclararle algo a alguien? Cuando uno sabe realmente qué es lo que está pasando, uno sabe quién es. Entonces, a veces no es necesario contestar un comentario, a veces con eliminar y bloquear gente tienes más paz. Ese también es otro consejo. A veces no hay que pelear en redes sociales, creo que es como más desgastante. Y la gente a veces busca hasta pelea o busca comentarte algo. Yo, gracias a Dios, ahora te digo, en lo del evento del Miss Guate, sí, sí tuve mucha crítica y que ya que fea, que ya no sé qué. Y, bueno, gracias, ¿verdad? Hasta ahí. Pero ahora, después de todo eso, años después, imagínate ya 6 años después, ya yo ya no tengo alguna crítica que alguien me ponga, ay, mira, qué fea te ves, ay, no, esa ropa, ya no, porque, o sea, también como tú eres, a veces las personas se dan cuenta que para qué comentarme a mí si yo ni siquiera lo voy a leer, ni siquiera voy a responder, entonces la gente no se toma la molestia de hacerlo y realmente yo no tengo comentarios que me toque estar borrando, eliminando gente, porque gracias a Dios, como te digo, no soy criticada, al menos no en mi perfil. Ahora si soy criticada por alguien o algo, pues también está bien, ¿no? Hay algún tema de conversación que a veces uno tiene que sacar y está bien, no me molesta. Pero realmente no tengo que borrar comentarios ni bloquear gente porque también mis fotografías no dan como para eso, ¿me entendés? Yo si algún día he subido fotos, porque si he subido fotos en traje de baño o algo de un buen fotógrafo que reconozco mucho, que es José Martínez, no sé si lo conoces tú, y veo que empiezan a comentar una foto que hay, que por qué poca ropa, por qué yo estoy abierta a esas críticas, ¿sabes? Porque yo Sí, fui sí. la que salió en traje de baño y estoy expuesta, entonces sé a qué me enfrento, ¿verdad? Sé que hay gente que le va a gustar, como gente que no le va a gustar, y ahí viene el montón de críticas. Entonces, como yo he dejado también de hacerme fotografías así, las críticas como que bajan. O sea, las personas ven como a quién criticar y a quién no. Hay quienes no pueden criticar porque simplemente no tienen por dónde también. Ujú. Sí, y creo que tal vez es clave el hecho de no engancharse, ¿verdad? Porque eso así, si uno Ujú. se pone a pelear con ellos, pues seguirá la cosa, es mejor solo dejarlo estar, ¿verdad? Porque así de esa forma ellos creen que le escriben a uno algo y uno ya, pues ahí quedó, ya no pasó a más. Para mí, le digo, digamos, una cosa es su capacidad mental para poder filtrar, digamos, hasta cierto punto estar en el ojo Ujú. crítico, digamos, pero definitivamente creo que si alguien fuera muy introvertido, no sé cómo le iría, pues toda la travesía que usted tuvo, debe ser me imagino que un poquito más difícil poder manejar las cosas, ¿verdad?
Mira, es un poco más difícil porque cuando yo empezaba, como te dije, yo era una persona muy tímida, muy reservada, con penas, y conforme fui creciendo, también la madurez te ayuda. Me di cuenta que en el trabajo yo tenía que hablar con personas, tenía que ofrecerles algo. He trabajado también con niños, porque hago personajes como la Bella, me ha tocado ser la Sirenita y ser una que otra princesa. Entonces, interactuar con niños es muy diferente cuando interactúas con adultos. Entonces, tengo que tener eso, saberlo diferenciar, tratar con amor, con paciencia a los niños. Cuando trabajo con algún adulto, saber de qué manera informarles un producto. Por ejemplo, si va una pareja, va el esposo y la esposa, sé que a veces hay un poquito de problema con las mujeres, entonces prefiero hablarle a ella, buenos días señorita, para entenderse. Ahora si veo que no se puede, pues al menos yo intento la manera, y si no se puede, pues ni modo, ¿verdad? No se logra, no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma paciencia, no todos tenemos el mismo respeto. Entonces sí me ha ayudado todos estos años desenvolverme por mi trabajo. Entonces puedo decir que soy una persona extrovertida, me ha tocado hacer conducción de televisión, me ha tocado animar, presentar, y sí, me he ido preparando, pero también es parte de lo que pienso, ¿verdad? Que tengo un pensamiento que respeto a los demás aunque yo no lo haga, y de una manera educada, ¿verdad? Hablarle a todos. Entonces siento que ahora sí soy como muy así, o sea, también muy alegre, muy todo en mi trabajo, porque también sé diferenciar mi trabajo de mi vida personal. Entonces, en mi vida personal puede ser que alguna situación a veces esté triste o algo, pero en el trabajo yo no voy a llegar triste, así hago anuncio y sé que tengo que actuar o tengo que tomarme una bebida y estoy triste. No, porque ya es trabajo. Entonces, sé separar mi vida personal de la profesional, y el trabajo me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado bastante porque conozco mucha gente y hay cosas que las veo y no me gustan, pues trato de no repetir ese patrón, y hay cosas que me gustan de gente que entra y buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y que esa energía positiva, entonces eso sí lo quiero absorber y yo quiero ser así, porque yo no sé si entro a algún lugar y tal vez alguien tiene un problema, está pasando por una situación difícil, y ser uno como ese ángel, como esta luz, y hola, ¿cómo está? Alegrarle el día a alguien, porque no sabes qué momento está pasando, y a veces es mejor sonreírle a alguien y ser feliz, saludar, no criticarlo, porque aportas más que si hicieras lo contrario. En su Sí. trabajo, ¿ha tenido algún problema donde alguien se haya portado así de forma Uf. irrespetuosa? Porque me imagino que como la habrán respetuosos, habrán unos que definitivamente, personas que no tienen esa misma como conciencia a la hora de venir e interactuar con las personas. Sí, tú sabes que estamos en un mundo donde las personas crecen de una manera, se educan de una manera que no todos nos educamos igual, pues. Eh, Hay unas personas que yo siempre lo he dicho, mira, el estudio te sirve, pero un título o algo no lo es todo, porque también tenemos que tener como personas valores. Entonces, he visto mucho profesional que porque tiene dinero, que porque tiene un título, que porque tiene algo, es como, yo puedo comprar a la señorita, y una actitud arrogante, cosa que no te lleva a nada. Como he visto gente muy sencilla, muy humilde en el trabajo, persona que se ve en su vestuario muy sencillo y todo, que hasta llegan con pena a hablarme. Por ejemplo, cuando estoy en alguna activación, he visto gente muy sencilla y que, ay, buena señorita, y hasta le da pena. Pero no, yo trato igual a la persona que puede tener mucho dinero como la persona que no lo tenga, siempre con respeto. Me dirijo y hola, buenos días, buenas tardes, depende del horario. Yo le digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, ¿en qué puedo ayudarle? Tratar de ser cordial con todos. O sea, yo no veo cómo están vestidos, yo no veo estatus económico, yo no veo nada de eso. Yo soy muy atenta y muy respetuosa, y así como lo soy yo, pues deseo que los demás sean conmigo. Pero me han tocado situaciones donde me he topado con gente, no solo en producciones, sino más que todo en el trabajo que yo estoy de decán, que llega y yo le digo buenos días y ni siquiera me voltea a ver y pasa del arco. Ni siquiera un buenos días, que es por educación. Y te juro que a veces una persona a veces tan sencilla, sin título, sin estudio ni nada,
es la persona que hasta buenos días, ¿cómo está? Y te responde de una manera tan amable, tan linda, que yo digo, qué persona más linda. A la otra persona que hasta me ignoró, pero cada quien da lo que es. Y hay gente que no sabe separar lo que te decía, su vida personal de su vida profesional. Y hay gente que va al supermercado y va como que enojada y que tal vez tuvo un mal día, pero las demás personas no tienen la culpa. Entonces siempre tenemos que ser muy respetuosos y sí, me he topado con mucha gente así que me ignora, que me contesta mal, que no me acepta alguna muestra, que se quiere sobrepasar. Hay una foto y anda viendo pues de dónde te agarra, ¿verdad? Entonces puedo sobrellevar eso de una manera educada, siempre con respeto, así como que, ay, bueno, sí, una foto, gracias. Y así como que un poquito de lejos, ay, pero ¿por qué se aleja? O sea, creo que la pregunta está de más, ¿verdad? Cuando alguien te dice eso, Sí, sí. cuando su actitud no es la adecuada. Entonces, pero lo puedo manejar, ¿me entendés? Siempre con respeto, no es necesario que, ay, no, no me toque. Ay, no, o sea, yo no soy así, yo no soy llena de cosas, yo no soy creída, entonces yo siempre voy a manejar la situación de una manera cordial. Si alguien me dice, no, no lo quiero, o me hace tirado algo, está bien, muchas gracias. Siempre respetuosa, porque eso soy yo y eso voy a dar yo. Si la otra persona no lo da, pues ni modo, que lo siento, yo no soy así, yo siempre voy a contestar de una manera educada. A excepción que, mira, cuando trabajas en algunos supermercados de aquí de Guate, se da eso de que los supermercados son un poquito más tajantes, las personas que trabajan ahí, y como, ¿a qué viene? Ajá, ¿qué quiere? Que no sé qué. Entonces, a esas personas ya no trato de hablarles tan, hola, ¿cómo está? Y que no, no, ah, bueno, vengo a tal cosa. Sí, muchas gracias. Como que un poco más, eh, no a su nivel, pero sí un poco siempre cordial, pero no tan servicial, ¿no? Porque esta persona a veces me ha tocado en los supermercados que hay personas muy abusivas, que porque tienen un cargo de gerente, que porque son supervisores de una tienda, es como, ay, usted esto viene, ajá, y así. Te digo, el cargo realmente no te hace ser esa gran persona, sino cómo se comporta uno con los demás. Yo puedo tener un gran título o puedo estar en una empresa reconocida que a mí nada me sirve si con los demás no me voy a comportar de una buena manera. Así que el estudio sí te ayuda, pero también te ayuda a ser una buena persona con valores. Entonces, es lo que a mí me ha ayudado bastante a tal vez decirle no a alguien de una manera educada. O si alguien me responde mal, igual decirle gracias de una manera educada. Eso es lo que yo creo que hace la diferencia. No, y me imagino que definitivamente se topará con un montón, bueno, con un montón de personas, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto uno no sabe, es muy a la suerte con quién se puede topar, ¿verdad? Como puede ser bien educado, bien persona con uno, también puede ser alguien que se sobrepase también en la forma como trata a otros. Y no hay que tomarlo personal, porque realmente cuando trabajamos de esto estamos expuestas. Igual en una producción llega todo tipo de señorita que, ay, a mí no me van a tocar el pelo así, a mí no me van a hacer tal cosa, ay, no, yo esa ropa no la uso. Y a veces digo yo, bueno, si no te puedes acoplar, si no puedes presentarte de una manera profesional ante lo que te están pidiendo, si no cumples con los requerimientos, a veces digo yo, chicas, no estén acá, déjenle ese espacio, esa oportunidad a alguien que realmente quiera trabajar y que se porte de una manera profesional, porque lamentablemente muchas personas ya cuando están en un nivel mucho más alto, que salen en un anuncio, que salen en cierta pasarela de una marca reconocida, pues como que se les olvida y ya las personas se creen como que, bueno, soy una diva, soy tal modelo, soy, y muchas veces no son ni reconocidas. Entonces, creo que nunca hay que olvidar de eso. Así os salga en 1000 anuncios que lo vean hasta en otro país, como a veces se hacen producciones que salen acá en Guate, en El Salvador, en Honduras, y aunque sea a nivel así de Centroamérica, llamémosle, es en otro país y está bien, pero eso es simplemente para mí un trabajo más, es algo que me gusta hacer, que lo hago con mucho amor, con empeño, y hasta ahí, nunca me vas a ver así como, ah, sí, yo salí en tal anuncio, ah, sí, no, porque eso no me gusta, y si alguien lo hace, pues igual lo respeto, ¿verdad? Es esa persona, pero yo no, yo lo veo como un trabajo más, que gracias a Dios hago lo que me gusta y me pagan por ello. Cuando, cuando estaban pasarelas, nunca le ha dado ansiedad. Hay que ser no solo fuerte mentalmente, sino que ir como que bien sincronizado a lo que uno va, porque me imagino que debe dar algo de nervios, saber que lo están viendo a uno, digamos, hasta determinado punto, ¿verdad?
Sí, bueno, en el caso de las pasarelas, la primer pasarela que tuve, realmente sí estuve nerviosa, ¿será que estoy haciéndolo bien? Y a veces hasta cierto punto hay que prepararse bien cuando uno está en este tipo de cosas. Las pasarelas que más pena me daban antes eran las de ilusión, porque eran ropa interior, entonces la primer pasarela sí fuese como, wow, salgo en ropa interior, ¿no? En bikini, en brasier, pero de ahí lo tomé como algo normal porque era parte de mi trabajo y realmente lo que estoy enseñando es la prenda y tengo que sentirme cómoda, tengo que reflejarlo porque esa seguridad que reflejamos es lo que van a ver los demás. Entonces a veces tú dices, ay, esa persona, puchis, qué autoestima tiene, va así como que bien confiada, bien relajada y tú dices, puchis, ¿por qué? Porque es la confianza que tiene uno, ¿verdad? Bueno, voy a sentirme cómoda, voy a sentirme bien conmigo, voy a quererme y así lo reflejo, porque al final es un trabajo, es lo que te digo, es un trabajo. Sales en ropa interior, pero es porque es una marca de lencería, las mujeres quieren ver esas prendas, quieren ver cómo luce, qué tan cómoda me siento con ellas, entonces al final, como me vas haciendo pasarela 2, pasarelas 3, pasarelas, es como la prenda, depende de qué tipo de prenda, cómo caminar. Hay prendas con las que cuesta caminar, que pesan un montón. Igual te tienes que ver bien porque esa prenda al final la van a comprar, la estás mostrando y tenés que tener siempre buena actitud, ¿verdad? Somos humanos, realmente somos humanos y eso de que alguien se tropiece y pueda caer en plena pasarela es normal. O sea, muchas veces empezamos con la crítica, se cayó, le quedaban flojos los zapatos, no le tallaba el vestido. Sí, pero a veces las producciones son a última hora. Tal vez la chica que tenía que estar en la pasarela no llega y llaman a Sí. alguien de emergencia, pues a esta persona no le quedan los zapatos. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que salir así porque es trabajo, es un show. Entonces tienes que salir bien. Ahí sí que con toda la actitud posible, muy positiva y pues a trabajar, ¿no? Y entonces las personas a veces ven eso que te digo, ay, el zapato, ay, el vestido, pero no saben qué hay detrás de. Tal vez la que le tocaba ir no pudo o le surgió algo, o sea, por lo que sea, entonces va otra persona. O cuando alguien se cae, por ejemplo, no sabes si es su primera pasarela, no sabes si está nerviosa por algo, no sabes si a veces el piso de las pasarelas no está firme, entonces a veces toca como caminar en cosas como unas tablas que se mueven, entonces tú no sabes, solo ves la caída, pero no sabes qué hay detrás. Entonces sí, eso de las pasarelas, uy, es un dilema porque hemos probado a veces antes del show la pasarela para caminar con los tacones que te va a tocar, para ver cómo está de estable la pasarela, pero igual ya al momento del espectáculo, del show, pues a veces puede pasar un inconveniente, se te puede romper el vestido, se puede abrir, o sea, mira, siempre es algo, en mi trabajo es algo que nunca sé qué voy a estar haciendo mañana. Me pueden llamar hoy para unas fotos, me pueden llamar en una semana para una pasarela, o sea, y eso es lo que al final me gusta. Eso que no sé qué voy a hacer, pero igual estoy con esa ansiedad y me gusta lo que voy a hacer. Entonces eso es lo que más me ha gustado el trabajo. ¿No? Y me parece re bien porque me imagino que hasta cierto punto tienen que mantener como que la mente abierta de que cualquier inconveniente podría pasar hasta determinado punto, ¿verdad? O sea, tienen que estar Ujú. listas para lo que sea hasta cierto punto. Sí, yo creo que tenés que estar preparada y por eso cuando uno se va a meter a este medio, ya sea que uno vaya para Miss, para modelo, para Edecán, para todo eso, tenés que saber a lo que te metes. Saber que van a haber críticas, saber que no todo a veces va a salir bien, saber que hay todo tipo de personas y poder sobrellevar todo eso, ¿verdad? Porque pues ya estamos en ese medio y hay personas que no aguantan el ritmo y se salen, ¿verdad? O personas que pues ya se casaron y el esposo pues no le gusta que lo haga, pues ya son ellas, ya no quieren seguir o que ya tienen un bebé o que, o sea, de una u otra manera no pueden seguir, no quieren o no les gusta, simplemente pues ya no lo siguen y hay otras como yo que llevamos años y ahí nos mantenemos y nos vamos adaptando a los cambios. ¿Qué metas tienen para este año? Porque me imagino que la pandemia definitivamente no ayudó, digamos, en la parte laboral, no ha de haber, tiene que haber afectado, pues hasta cierto punto estar limitado. Sí, mira, como metas
Ya este año yo creo que ya faltan pocos meses para terminarlo. Tampoco soy de las personas así como, "Ah, no fui al gimnasio, me quedan ¿qué? 4 meses, me voy a apurar y quiero hacer todo lo que no hice en un año, hacerlo como que en lo último". No, yo soy más relajada en ese sentido. Ya ahorita digo, bueno, primero la salud de mi familia, la mía, cuidarnos por el tema de pandemia, pues no salgo mucho, como te comentaba, solo por trabajo. Y pues que Dios nos tenga con vida, eso es lo más importante, que mi hijo esté bien, con salud, que mi esposo, las personas que vivimos aquí en la casa, la persona que cuida a mi bebé, que para mí es parte de la familia, que la aprecio muchísimo, mi bebé la adora también. Entonces, queremos terminar bien, o sea, ahorita no pienso en algo como que, ay, quiero hacer algo a fin de año, porque primero queremos tener salud, gracias a Dios lo tenemos, tenemos comida y tenemos techo, que como te contaba, por la pandemia hay mucha gente que se quedó sin eso, entonces ya creo que ya con tener eso, pues estamos excelentes. Para planes a futuro, si quiero seguir estudiando, te comentaba que quiero una maestría en marketing, quiero terminar de estudiar inglés, que eso es a nivel profesional. Ya en lo personal, quiero dedicarme a mi hijo, él está creciendo, estar con él en todo momento. En el tema laboral, no solamente me quiero quedar como, bueno, solo soy decano, solo salgo en anuncios, no, con el estudio quiero ver algún día eso desde arriba. Así como alguien que me contrata de decán desde un departamento de mercadeo, pues quiero ser la que esté en el departamento de mercadeo, ver qué ideas, tanto para hacer algún montaje, alguna activación, alguna persona que vaya a trabajar, el uniforme, todos esos detalles hacerlos yo más adelante. Eso es lo que a mí realmente me gustaría ya a nivel laboral. Entonces esos serían los aspectos que quiero como concluir con la vida que tengo ahorita, pues me siento contenta, me siento agradecida con Dios, porque si me hubieras preguntado hace años, pues yo te hubiera dicho, mira, quiero terminar la universidad, pues gracias a Dios ya la terminé, mira, quiero comprar mi casita, gracias a Dios ya la tengo, mira, quiero comprar mi auto, gracias a Dios ya lo tengo, entonces muchas cosas estoy agradecida con Dios porque me ha permitido, ya soy madre también, entonces gracias a Dios, cuando eres madre te cambia totalmente el mundo. De verdad que cuando eres mamá piensas totalmente diferente. Tal vez algún día que quieras hablar de eso, pues te voy a decir también todo lo que conlleva a ser madre, que realmente es admirable y hasta que uno no es mamá, entiende a las mamás. Entonces, no sé, creo que estoy agradecida con Dios. En todo el camino me ha costado. Hay pruebas muy difíciles que he tenido que superar. Hay cosas donde sí, a veces me he tenido que levantar de eso, pero doy gracias a Dios que por todo eso estoy donde estoy y me siento satisfecha y contenta, amando lo que tengo, ¿verdad? Y si algo no lo tengo, pues sé que me voy a esforzar y primero Dios lo tendré más adelante. Definitivamente todos los sucesos de cosas que tuvo que vivir le han servido, son parte de su historia, ¿verdad? Su anecdotario, pero también la formaron a cómo es, porque digamos, eh, es una mujer trabajadora, es mentalmente muy fuerte, o sea, de lo que hablamos, ¿verdad? Porque se nota que es bien fuerte para poder conllevar estas cosas. Y digamos, no cualquiera, obviamente a usted le tocó vivir lo que le tocó vivir, pero no cualquiera tal vez lo hubiera podido llevar de forma tan entera. Increíble todos los sucesos que la llevaron a ser la que es el día de hoy, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Y la verdad es que, mira, no solamente en este trabajo, sino en cualquier otro trabajo en los que se desenvuelven las personas, es de poder sobrellevar eso. A veces vamos a tener compañeros de trabajo con los que no vamos a congeniar, muchas veces vamos a estar en una empresa que no nos va a gustar, pues tenemos que ver otras opciones, tenemos que estar en un lugar donde nos guste. Muchas veces escucho gente que está trabajando en algún lugar, está como de mal humor, está triste, no le gusta en lo que está, pero por necesidad está ahí. Entonces creo que también debemos ver que vida es solo una. El día de mañana morimos y pues se acabó todo, ¿no? Se acabó. Entonces tenemos que ser felices, tenemos que ayudar a otros, tenemos que estar contentos. Si realmente no te gusta el trabajo donde estás y tienes la oportunidad de cambiarte, pues cámbiate a algo que te gusta. Si realmente no se puede, porque tú tienes tus razones y pues yo siempre respeto las decisiones de todos, porque cada quien lleva una vida diferente, está bien, pero al menos
a lo que estás haciendo, ponle un poco de amor, ponle una actitud para que funcione, para que no sea tan aburrido, tan agobiante, tan triste estar ahí, sino que todo siempre con actitud positiva. Creo que cambiamos las cosas. Eso me ha servido un montón, el hecho que me mires así contenta y todo, pues he pasado, como te dije, malos momentos, cosas tristes, cosas que me ha costado salir, pero gracias a eso soy más fuerte y yo sí considero que debemos esforzarnos y luchar por lo que queremos, pero a veces tal vez esos no son los planes de Dios. Dios tiene el plan para nosotros y es un plan perfecto, porque Dios es grande y cuando a veces algo no se da, no se da, ya lo intentaste 1000 veces, tal vez es porque no debes estar ahí. Dios te va a llamar en otro camino, en otras cosas, y debemos de adaptarnos y saber que cuando hay cosas malas no van a durar para siempre, y estas cosas malas, verles el lado bueno y crecer como personas. Entonces no quedarnos solo en eso. Y la vida es una y hay que disfrutar con todo esto de la pandemia. Creo que hay que disfrutar mucho a la familia, hay que estar agradecidos con Dios por la salud, por las personas que todavía están, porque lamentablemente con esto pues muchas personas han perdido a sus seres queridos, y ser agradecidos. Yo soy muy agradecida con Dios y lo que te decía, respeto a todos, que aunque ellos no piensen lo mismo que yo pienso, pues está bien, y respetarlos, realmente respetarlos. Y te doy gracias a ti pues por la entrevista, porque así pueden conocerme un poco más y saben que no soy como que la chica que siempre anda como bien arreglada y que quiere salir bonita en una foto o que sale un anuncio, que soy más que eso y que podemos llevar un mensaje positivo, que eso es un trabajo como cualquier otro, nos esforzamos, tenemos un pago por ello, tenemos cosas buenas y malas, altas y bajas en el trabajo, pero que somos lo que somos gracias a Dios, tenemos que tener una buena actitud. Así que de verdad gracias a ti por todo este espacio que me has dado para poder darme a conocer y pues dejarles como estas palabras a las personas que tenemos que ser mejores personas cada día y ayudar lo más que podamos. A veces creemos que con algo tan chiquito decimos, ay, pero estoy ayudando en esto pequeño, no importa, ayudar es ayudar y es lo que hace la diferencia. Se puede ver lo genuina de persona que es, porque hablamos de todo un poco, pero definitivamente su personalidad es bien genuina, o sea, es bien real. No la vemos en redes sociales, pero yo creo que quien vea esta entrevista después podrá ver que definitivamente es tal y cual sale, o sea, sus creencias, lo que le ha tocado vivir, su mentalidad hacia afrontar las cosas duras de la vida. O sea, siento yo que definitivamente me imaginé que esta entrevista iba a ser así, porque yo cuando la vi y miraba las cosas que posteaba, yo la miraba bien, una persona bien real. Y esto solo hizo que definitivamente se viera que es bien genuina, o sea, es tal cual es como aparece en redes, ¿verdad? Que en redes solo podemos ver como que la superficie, pero de lo que hablamos ahorita ya podemos ver que verdaderamente es así. Sí, y muchísimas gracias de verdad por este espacio, porque así las personas ven que no todo lo que es en redes es a veces real. O sea, soy una persona común y corriente como todos, todos somos humanos, todos tenemos defectos. Y el hecho que salga en alguna televisión, en algún anuncio, o que esté en una pasarela, o que haya salido en alguna prensa, algún medio, o que haya estado en un evento, por ejemplo, tan importante como el Miss Guatemala, o todo eso, no me hace más que nadie. Es un trabajo, me gusta, como te digo, me encanta lo que hago, pero soy igual que ustedes. Tengo miedos, tengo momentos difíciles, tengo a veces problemas, tengo una familia, soy mamá, comprendo a las mamás, sé sobre temas de mamás, de niños, no solo, ay, bueno, amo mucho a mi hijo, no, porque como te digo, no solo son las cosas buenas. Los niños a veces hacen berrinche, eh, el tema de lactancia, lo que es el embarazo, cómo nos sentimos después de, o sea, son muchas cosas que a veces si alguien pues quiere hablar conmigo de un tema abierto, eso pues yo estoy con toda la disponibilidad porque soy real, es lo que te digo, el hecho que yo salga en una foto, que a veces las fotos me dejan casi que perfecto el rostro, no quiere decir que yo sea así. O sea, yo tengo muchas imperfecciones, tengo manchas, tengo granitos, no soy perfecta, puedo tener celulitis aunque sea delgada, soy como cualquier otra persona, y eso es lo que deben saber las personas que no están en este medio, que nosotros no somos inalcanzables, nosotros solo somos personas que trabajamos
en este medio que nos gusta y que a veces llevamos entretenimiento a las demás personas. Es parte de lo que hacemos o de vender algún producto, pero somos iguales a todas las personas. Para mí no hay nadie ni más ni menos, todos somos creados por Dios y Dios nos hizo con un propósito. Así que de verdad, gracias a ti por esta entrevista para que me conozcan un poquito más y para que vean qué es lo que realmente pienso, ¿verdad? De todas las cosas. Como te dije, soy muy honesta. A veces digo cosas que tal vez a alguien no le puede gustar, a veces en temas políticos, pero es lo que pienso, ¿verdad? Entonces, respeto mucho las opiniones de todos y si algún día pues quieren hablarme por Instagram o algo, pues yo con mucho gusto por Facebook y todo, soy una persona que puedo hablar con los demás, o sea, sin ningún problema. Queda totalmente invitada para cuando quiera volver a venir. Muy abierta con las personas porque me gusta interactuar con las personas, me gusta platicar y no sé, no soy creída. En pocas palabras, no soy creída y pueden tener acceso para hablar conmigo de cualquier tema. Así que, verdad, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, por que hablé abiertamente las cosas como son y lo que pienso y gracias pues por eso. No, gracias a usted, la verdad, por haberse tomado su tiempo. Se lo agradezco mucho, en verdad. Sí, muchísimas gracias. Entonces, espero que nos hablemos en otra oportunidad y pues tal vez algún día sea alguna entrevista así en persona, Ah, ya cuando haya pasado todo esto. primero Dios.